panorama de una investigación que vengo realizando sobre los museos de Panamá, pero sobre todo si conocemos su historia y su público. Aquí se ha hecho varias, eso también, si estuviese Lidia le diría que yo también, al entregar antes la ponencia, a prepararla antes, también me vi como que varias, entre ellos la directora de Patrimonio Histórico y la profesora Marcela hicieron también un panorama sobre la historia de los museos en Panamá. Yo trato de profundizar un poco más y sobre todo si conocemos sus públicos, o sea, conocemos su historia, conocemos sus públicos. Y ahí comienza. Voy a pasar muy rápido en lo que es un museo, sobre todo dejándole en claro lo que hablaban también todos estos días sobre difunde el patrimonio material y inmaterial de la humanidad con fines de educación, estudio y recreo. De acuerdo al tipo de patrimonio que custodian, los museos tienen diferentes clasificaciones. En este congreso hemos incluido a todas las personas que tienen algún tipo de programa educativo, ya sea centro de visitantes. Decirles que en Panamá casi un 80% de la temática es antropológica, histórica, arqueológica. Sobre todo yo voy a centrarme en los museos estatales, que es la realidad que mejor conozco y que más he investigado porque he trabajado para muchos de ellos. Y como podrán ver, desde que nos separamos de Colombia, se crea la necesidad y se destina un presupuesto para un museo, pero eso es una realidad que se da en todos los países. También el museo era como esa parte de ese país, ¿no? Entonces, la Ley 52 del 20 de mayo de 1904, prácticamente 6 meses de habernos separado de Colombia, dice que es hacer un presupuesto para un gobierno, un palacio de gobierno, un palacio municipal, una biblioteca, una universidad y un museo. Dentro de la investigación que se ha realizado, se ha podido encontrar que en la Ley 8 de 1909, en el artículo 1, se destina que por ley se den $5.000 al fomento del Museo Nacional. Tengo que decir que ese presupuesto se mantuvo casi los 50 primeros años de la República. Ese era el presupuesto que recibía. O sea, estamos hablando de 1909. $5.000 no sé cuánto sería, pero debe ser muchísimo dinero. Entonces, que se destine esa cantidad de dinero para el Museo Nacional llama muchísimo la atención. Y como pueden ver, también se va como clasificando qué era lo que debía tener un museo, nuestro pasado, especialmente objetos y joyerías precolombinas, artefactos aborígenes. O sea, se busca como esa identidad o nacionalidad, o eso que todavía no sé yo cómo manejar, que es lo panameño y esa panameñidad que tampoco los museos han logrado captar, y eso no es un tema que tenemos muy claro, y a lo mejor podría salir un debate interesante de esta reunión, porque el museo no ha logrado, o los museos no han logrado hablar de eso, de lo que somos o cómo somos los panameños. Pues esta es la foto reciente que encontré del doctor Alejandro Méndez Pereira. No he encontrado otras fotos de él, señor muy guapo, tengo que decirlo, quien fue director casi 50, desde el 25 hasta el 69 aproximadamente, director del Museo Nacional. He encontrado muchísimas cosas interesantes. Este era el edificio. Cuando él llega al Museo Nacional, lo primero que hace es como dividir colecciones, se separa la colección. Este es donde está la Casa del Soldado, actual Casa de la Cultura Española. Comienzan a dividir las colecciones, miren las vitrinas, se comienza a llevar al Museo de Arqueología y de Etnografía, se divide en colecciones, se separa el Museo de Ciencias Nacional, el Museo de Ciencias Natural, y se queda aquí el Museo Nacional. En 1958 se hace una especie de mesa redonda sobre la situación de los museos en Panamá. El documento no tiene, o sea, es el documento más antiguo que yo he encontrado sobre la situación de los museos en Panamá. La verdad que vale la pena, la biblioteca lo tiene digitalizado, es muy interesante analizar ese documento del principio al final. Yo he tomado algunas cosas que el mismo doctor Méndez Pereira dice, que llegan miembros de la comunidad y dicen, la palabra museo tiene olor a comején. Eso es, para mí es impactante, que en 1958 que lean la frase, o sea, escuchar la palabra museo ya tiene un olor a comején, un olor a viejo, un olor antiguo. Yo estoy convencida que seguimos muchos panameños creyendo que los museos tienen ese olor, o están desfasados, está lleno de chécheres viejos. Yo tengo una teoría muy particular, es que
con todo lo que se ha buscado en crear la panameñidad, lo panameño, los museos no han logrado cubrir ese espacio porque muchos de nosotros, si hagamos un análisis propio, no nos sentimos identificados con esa colección. Esa colección es de gente que no me toca conmigo porque yo no soy ni indígena ni soy negro, entonces todo ese pasado precolombino que está ahí, en una comunidad donde seguimos hablando de nuestros indios, no ha logrado captar a la comunidad en general. Entonces, ese análisis sería interesante crear un debate. En ese momento también se habla de lo que se sigue hablando en los informes anteriores. Se han realizado 4 evaluaciones sobre a lo largo de 1909 hasta el 2009 se han realizado 4 evaluaciones sobre la situación de los museos de Panamá y todas repiten lo del círculo vicioso. Poca desconocimiento de la institución, o sea, no hay la comunidad no conoce los museos, la falta del interés, principalmente la falta de apoyo económico, eso se repite en todos los informes que yo he tenido la oportunidad de leer. Hay uno de 1980 donde habla que no hay un apoyo económico y estamos hablando de una época del declive. Yo me centraría, bueno, se ha hecho una clasificación, principalmente la profesora Marcela ha hecho una clasificación en su artículo 100 años de museos, entre penas y gloria, sobre cómo se da esa evolución de los museos en Panamá. Vuelvo a decir, yo principalmente me centro en los museos estatales porque es la realidad que más conozco, ¿no? Y como soy muy positiva, yo me centraré en el florecimiento de los museos, porque es la parte que me interesa. El Museo Nacional fue creado como una institución de museos múltiples, hasta que en el 74 llega la doctora Reina Torres, se crea la Dirección de Patrimonio Histórico y se divide a clasificar las colecciones, ¿no? Y desde esa época, una de las cosas que yo veo importante durante esa evolución es la estructura que tiene el Instituto Nacional de Cultura y sobre todo la Dirección de Patrimonio Histórico. Fíjense, en el Departamento de Museos y Monumentos Históricos, desplaza todos los museos que había en ese momento, y el Departamento de Investigaciones Científicas, y si uno sigue leyendo más, el Departamento de Investigaciones Científicas tenía la finalidad de ayudar a los museos. Entonces se trabajaba multidisciplinariamente, transdisciplinariamente, y había un equipo que formaba esa dirección. Bueno, de qué hablarle de publicaciones, de guías, de revistas, de cada exhibición tenía un manual. Esto es una de las colecciones que se publicaron durante esa época de florecimiento de los museos. Hubo toda una campaña para que cada exhibición, cada museo, llama la atención que esa es una de las pocas guías que se hace sobre los museos de Panamá. Hace un año la profesora Golcher publicó como una guía de teléfono sobre los museos de Panamá y yo creo que ahorita la exposición que tienen afuera de los pósteres es como otra guía de los museos de Panamá. Muy poco se ha visto una guía estructurada con esa historia de los museos. También en el 2006 se creó la Red Centroamericana de Museos, donde Panamá formó parte, y se hizo una guía de museos virtual donde aparecían todos los museos. Dentro del florecimiento una de las partes muy importantes fue tratar de llevar los museos al interior. Pero no solo era de llevar los museos a la comunidad, sino de apropiarse de sitios emblemáticos en esa comunidad. Es el Museo de la Nacionalidad en la Villa de los Santos, creo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Se abren museos como el Museo Afrantillano, la doctora Reina Torres, que ya todo el mundo lo conoce, y sobre todo creo que en ese momento de esos florecimientos del museo se abre el Museo Antropológico, se abre el Museo del Hombre Panameño, luego en el 82 el Museo Antropológico, que este año, como se dijo, cumple 40 años, y sobre todo, lo más importante, que ese museo se abre con diferentes departamentos, pero sobre todo un departamento de educación que tenía la finalidad de atraer a los visitantes y se crea desde el principio, se trabaja un proyecto mancomunado de mantener activo el museo, ya sea con exhibiciones temporales, pero sobre todo con visita de un público joven. Yo personalmente recuerdo mi primera visita a ese museo cuando tenía 10 años, que es mi primera experiencia con un museo. Pues en total los museos estatales panameños son 19, entre 19 y 20. También podemos hacer aquí un análisis crítico y decir, a todo le llamamos museo. Pues sí, pero hay muchos de ellos que habría que localizarlos dentro de cómo podríamos
ubicarles. La mayoría, y en muchos casos del interior, cerrados por mucho tiempo. Bueno, el clásico que conocen ustedes es el antropológico, con más de 10 años cerrados. Lo importante que se ha buscado en los museos estatales es el contenido. El Museo de Arte Religioso, con una colección de arte religioso colonial, los museos del interior, ubicados en edificios emblemáticos para la comunidad y con una colección que intenta, quizás no logra, abarcar ese museo regional que se diría que es cubrir a la provincia, ¿no? Y muchos de ellos también temáticos, como por ejemplo el Museo Manuel F. Zárate, el folclorólogo más conocido, él y su esposa, como el Museo La Pollera. Estas museografías, muchas de ellas, no han sido cambiadas en más de 30 años. O sea, son museografías de 30 años que en su momento, estamos hablando de los años 70, pues sí cumplían las temáticas de la nueva museología, de lo que hablaba Ricardo con su cartel, pero nunca se ha cambiado o no se ha implementado un nuevo guión museográfico para cada uno de estos museos, sobre todo porque ellos no pueden gestionar ni los fondos que reciben. O sea, la entrada no es gestionada por ellos, necesita pasar por un proceso no tienen una caja común, un fondo común. Pero es importante que los museos estatales tratan de cubrir lugares emblemáticos. Este es el Museo de la Aduana de Portobelo, el Museo Regional de Veraguas, que irónicamente tenía fondos por ley desde 1996, 96 o como 18 años antes, no recuerdo. Y el museo se crea en el 2005. Todo ese tiempo que se había destinado $18.000, imagínense, hace muchos años, y el museo no logra crearse hasta el 2006. Se trató de utilizar las instalaciones de la antigua cárcel, de estar en el centro. Nuevamente se busca edificios reutilizados, que tengan vínculo con la comunidad, pero no se logra llegar a la comunidad, no se logra involucrar a la comunidad porque no hay un diálogo previo antes de crear el guión o la estructura museográfica por los costos, por los procesos del INAC o por algunas cosas. Y volvemos a lo mismo. En el informe que se hace en el 80 y que se hace en el 2014 se habla de las tres grandes problemáticas de los museos estatales. Falta de personal capacitado. Recordemos que Panamá, la Universidad de Panamá no forman en museología principalmente. La mayoría de las personas que se han formado en museología han tenido que salir afuera. Falta de reconocimiento social, que viene ligado a la al poco identificarme con la colección que está ahí, y falta de presupuesto. Esa es la repetitiva en todos los procesos. Yo me imagino que también los museos que no son gestionados por el Estado también se quejarán de la falta de presupuesto, pero en general tienen mucho más difícil no solo la falta de conseguir presupuesto, sino de administrar ese presupuesto, que es al final la gran problema. Nosotros creemos que a través de la educación o de proyectos educativos se puede crear. Trabajamos desde la línea de la educación patrimonial, que solo se puede querer y preservar algo que se conoce. Entonces ahí se crea una difusión de ese patrimonio. Mientras que yo no lo conozca, no me identifico, no lo voy a creer, no lo voy a conservar. Y sobre todo lo que le preguntábamos al principio, ¿cómo ha sido su experiencia en el museo? Porque va ligado a no voy a volver a ir, no me interesa, fui, lo vi, está igual desde hace 30 años, y gente que tiene que es de los años 70, lo vio y vuelve a ir y ve lo mismo, y vuelve a ir y ve lo mismo, pues llega un momento que ya dice, pues no voy más. Pues yo sí creo que hay futuro en los museos estatales. ¿Sí? Estamos en un congreso de educación y museos, donde está Charlotte, se me fue, pero está Charlotte con su red de museos, y bueno, Charlotte, está en la red, están todos en la red de museos, todos los que quieran participar en la red de museos. Entonces hay un debate sobre los museos actualmente en Panamá muy interesante, aunque todavía me falta por ver una recolecta de 1 centavo por el Museo Nacional, como vi para cuando los panameños perdieron en el fútbol, y una recolecta de 1 centavo. O sea, yo nunca, el día que hay una recolecta de 1 centavo por los museos nacionales o por el Museo Nacional, me gustaría verlo, ¿no? Entonces ahí veremos que hemos cambiado también el chip de lo que son los museos estatales. Lo tuvimos. Profe, pues no me mandó fotos, yo le la puesto aquí. ¿Lo sé? ¿Hizo una recolecta? Sí, 1 centavo por el Museo de Perú. Se copiaron lo del fútbol, porque también repartimos 1 centavo por lo del.
Creo que en la actualidad, como ustedes saben, los museos en Panamá son gestionados por patronatos, por fundaciones privadas, están los estatales, están galerías, está el Ministerio de Ambiente, el Centro de Visitantes y parques. Interesante esta página, los invito a mirar, que habla de que Panamá tiene 51 museos, centros de interpretación, centros de visitantes. Todavía yo no creo un inventario que exista claro y conciso de si están abiertos, están cerrados. Esta gente todavía maneja que el antropológico está en la 5 de mayo, así que yo no sé si sus cifras son reales, pero tampoco nadie ha hecho bueno, yo sí, yo escribí y le dije, han verificado las cifras, y entonces he preguntado si esas cifras son reales o cómo lo manejan. Y la verdad que es el Instituto Latinoamericano de Museos, que se maneja de Costa Rica, tiene muchísima información y han quedado en verificar los datos. Algunos datos son rellenados por los mismos museos, o sea, ellos tienen una página donde uno escribe, yo soy del museo tal, muchas veces no verifican algunos datos, pero ellos dicen que aquí hay 51 museos, parques nacionales o lugares de visitas o todo un revuelo. ¿Conocemos nuestros públicos? Es la gran pregunta. Yo creo que sí, que conocemos sobre todo el público estudiantil, pero no a profundidad. O sea, conocemos que existe, porque es una gente que más nos visita, ¿no? Pero no hemos establecido un estudio de público que nos ayude a conocer de verdad cómo viene ese público estudiantil, dónde llega, por qué no llega, si nos llega, salvo los programas que buscan a ese público estudiantil, que trabajan el proceso, el proyecto como proceso, pero sí se sabe que hay un público estudiantil que visita los museos. O sea, eso se sabe y se trabaja en algunos museos mejores que otros. Por ejemplo, me llama la atención en el Museo de Historia, que ha logrado crear un proyecto en conjunto con la Presidencia de la República y donde está el Salón Bolívar, que crea un itinerario que visitaban la Presidencia de la República, pasan por el Salón Bolívar y terminan en el museo. Ellos se han anexado a un recorrido existente en el casco antiguo y se han vinculado y se han pegado ahí para que los estudiantes también vengan a sus museos. Tienen un costo de $1. No, el itinerario con el museo, creo que tiene un costo de $2. $2, pero haces un itinerario por el casco antiguo, está bien estructurado, podría mejorarse como todo, pero le ofrecería panfletos, pero me parece interesante cómo el Museo de Historia pudo salir en ese recorrido y anexarse a algo que visitan muchísimos estudiantes en Panamá, que es la Presidencia de la República. Es importante para conocer a nuestro público un registro de visita. Tampoco se ha encontrado, en el 2010 la red, a través de Adriana, intentaron hacer un estudio de visitantes y los datos son muy escasos, ¿no? Yo creo que había que hacerlo como buscando, primero, cómo registra el visitante los museos, cómo se registran, por qué vienen, dónde vienen. Había que trabajar que un dato no es bueno ni malo, o sea, decir que nos han visitado 4.000 personas a un mes, pues no es decir nada, o sea, es decir, sí, vinieron 4.000, pero yo no sé si esa calidad de la visita, cómo fue la visita, y pues no me gustó, sí me gustó, qué es lo que te gustó, pero es un trabajo a largo plazo, sería bueno verlo a largo del año. Proyectos que ayuden a otras visitas en redes, muy conocido, por ejemplo, el caso que acabo de hablar, el de Museo de Historia. No he conocido ninguna red, ninguna red de visitas continuas, que existe una red de museos donde diga, usted compra un carnet y si usted visitó el biomuseo y como el Camino de Santiago, o sea, visitó un lugar, vas al otro y va creándote una red de museos, o sobre todo en el Centro de Visitantes de Miraflores yo no encuentro ningún MUPI sobre otros museos, que es uno de los museos más visitados en Panamá. O sea, y muy bien llevadas las estadísticas. No se han creado redes de apoyo de un museo a otro museo. Espero que eso también salga en las declaraciones. Sería interesante que los museos que tienen más o que tienen más ideas vean cómo pueden colaborar con los museos que tienen menos recursos.
Les invito a mirar la página de museos comunitarios, porque eso también es importante. Hay que buscar la fórmula de trabajar con la comunidad. Las comunidades no se ven reflejadas en ese museo, entonces se debe trabajar primero preguntándole a ellos cómo se ven ellos en los museos, qué esperan de un museo. O sea, ¿qué espero ver reflejado en un museo? En historia, hay muchos museos que ya el edificio es un museo, pero no se ve reflejado en ellos. Entonces, otra importante que también lo he visto y que ha funcionado en todos los museos es salir del museo. Y a veces no cuesta mucho, es buscar a tu visitante. Durante el Día de los Museos hubo una noche de museos. Ha cambiado muchísimo la política de visita de los museos estatales. Muchos de ellos tenían horario de horario de oficina de 8 de la mañana, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ahora ya se está abriendo la posibilidad de abrir los fines de semana. Entonces, buscar esa posibilidad. Me encantaría ver un MUPI del Museo de Afrantillano en el metro. O sea, esta es la parada de la 5 de mayo y la parada del Museo Afrantillano. Salga por aquí. O sea, no han logrado captar ese público y circula un montón de gente por ese metro y a lo mejor antes de entrar al metro pues paso por el Museo Afrantillano. No sé, creo que hay que buscar la estrategia de buscar a esos y aprovecharse de los recursos que tenemos. A la estación del metro de la 5 de mayo, yo no sé cuánta gente está pasando por ahí, pero debería, ya que es una parada que tiene al lado un metro, o sea, que es un museo que tiene al lado un metro, buscar una estrategia de ese público que no nos llega, porque no hemos hecho una investigación por qué no visitamos museos, o por qué el panameño no visita museos. Siempre lo digo, en mi familia nadie visita museos y yo les hablo de museo todo el día. O sea, no he logrado que ellos vengan al museo, porque me lo repiten todo el día. Esa cosa está llena de chécheres viejos, estamos muy preocupados por las piezas, había que cambiar y reforzar todo ese itinerario, esas museografías y pensar mucho más en no llegar a un museo y seguir leyendo piezas de cerámica en gobe rojo sobre blanco, porque ya sabemos que es una pieza de cerámica que tiene gobe rojo sobre blanco. Esto es un público que aquí en Panamá no se trabaja. O sea, no he encontrado programas con jóvenes fuera de edad escolar a los que les podría interesar aprender, investigar. Porque para mí el público estudiantil universitario sigue siendo un público estudiantil. Hay diferentes tipos de públicos, pero yo el público universitario lo metería dentro de un público estudiantil. Pero un joven que quiera visitar solo el museo tampoco puede. O sea, no logramos captar a ese público. Y ya ni les quiero contar de los adultos mayores y jubilados, que es un público cautivo, que está ahí. Se han buscado, no he encontrado ningún proyecto dirigido a ese tipo de público. Y aparte de lo que ha presentado aquí el MUSI o Elba en la mañana sobre el grupo con discapacidad, pero son realidades muy puntuales, financiadas por proyectos muy puntuales que es muy difícil mantener. Elba comentaba que hasta sostener las cartelas en el caso de un museo, de un centro de interpretación al aire libre, sostener eso no es barato. Y sobre todo, volver a lo mismo, ¿por qué no visitan los museos? Y podríamos hablar de nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos hecho un itinerario de museos, ustedes como profesores, fuera o los que trabajan en museos?